Bueno, muy buenos días. Me voy a sacar el tapaboca y nariz para poder hablar y que se entienda muy bien. Gracias por estar en esta conferencia de prensa que, bueno, la organizamos un poco rápido porque, bueno, una de las cuestiones que vinimos trabajando desde hace mucho tiempo que tiene que ver con todos los cuidados que teníamos que tener con esta pandemia que estamos en el día 92 de ese aislamiento. Y bueno, y una noticia que hicimos entre todos un gran esfuerzo para no tener que comunicarla, pero hoy tenemos que comunicar que tenemos el primer caso positivo de COVID-19 en el partido de Punta Indio. Es una noticia que la queremos transmitir rápido porque ese es el compromiso que tenemos, porque la solución o la contención en esta pandemia lo que hay que hacer es tener todos los cuidados. Y si esos cuidados en algún momento, como vamos a contar ahora, tiene la posibilidad de traer un contagio al distrito, tenemos que también comunicarlo muy rápidamente. Y lo más importante es que ante un caso sospechoso, que este es un caso que era sospechoso y termina siendo positivo, tomar los recaudos que el doctor Amílcar Presta nos va a contar. Lo que uno puede decir, de qué manera tenemos el primer contagio de coronavirus en el partido de Punta Indio, bueno, llega de una de las formas que decíamos que teníamos muchas posibilidades de que no llegue, que tiene que ver con los viajes a La Plata. Como siempre lo decíamos y lo seguimos insistiendo, los viajes a la zona del AMBA son riesgosos. Eran riesgosos cuando había en el país 50, 60 casos, eran riesgosos cuando había 300, fueron más riesgosos los viajes al AMBA cuando había 1000. Imagínense en este momento donde ayer llegamos casi a los 2000 casos y 1000 y pico de casos son en esta zona que tenemos a tan solo 70, 80 kilómetros de acá. Y llegó de esa manera, llegó por una persona, en este caso un adulto mayor que se hace un estudio en una dependencia sanitaria de la ciudad de La Plata. A los poquitos días presenta fiebre, se le aplica el protocolo como indica y como Amílcar lo va a contar, y a las 72 horas tuvimos el resultado. Es importante entender esto, que es lo que veníamos reforzando y lo que veníamos diciendo. Hoy tenemos un caso, Amílcar va a contar qué es lo que se hizo desde ese primer caso que fue sospechoso y que hoy termina siendo un caso positivo. Pero nosotros tenemos que seguir prestando atención porque ahora el sistema de salud empieza todo un camino que tiene que ver con sus contactos y poder rápidamente cerrar hasta dónde pueda llegar este primer contagio de coronavirus. Pero después hay toda una sociedad que tiene que seguir aprendiendo y tiene que entender que lo que le veníamos diciendo no era un chiste, que le veníamos diciendo que había que achicar la cantidad de viajes que estábamos haciendo. De hecho, nosotros lo hicimos desde la municipalidad, viajamos muchísimo menos. Habría que evitar las reuniones, hay que seguir evitando los encuentros, hay que seguir evitando, porque sabemos que todavía algunos comparten mate, hay que entender que ya no es algo que miramos por televisión y que le pasó quizás a un grupito inicialmente en Capital Federal, sino que, como ustedes van viendo, el desarrollo de la pandemia está haciendo a provincias ya muy lejanas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano hacer cerrar y volver municipios a fase 1. Entonces creo que es para nosotros, por supuesto, que es lo que no queríamos anunciar, pero nos preparamos para esto, porque todo indicaba de que en el mundo fue avanzando de una manera la pandemia que nosotros no nos podíamos creer o ilusionar de que el COVID-19 no iba a llegar. Por supuesto que hicimos un gran esfuerzo y hay que seguir haciéndolo, porque después de 90 y pico de días con casos alrededor del distrito, bueno, hoy nos toca a nosotros, lo que indica que tenemos una gran tarea por delante, que la vamos a ir analizando, pero por ahí para ir al caso específico y nosotros después vamos a ir pensando y vamos a ver cómo convocamos a la Junta Municipal algunas medidas, pero lo importante de esto es que es un momento también de mucha reflexión, de que cada uno
hagan una autocrítica de lo que no estaba cumpliendo, tanto clientes como familias y como comerciantes. Hoy en el distrito de Punta Indio tenemos casos de coronavirus. Bueno, no hay margen para relajarse con alguna de las cosas que venimos diciendo que tienen que sí o sí llevar adelante, que es el cuidado y el distanciamiento cuando nos movemos por el pueblo. Así que por ahí, para hablar específicamente de este caso, Amílcar, si querés contar un poquitito. Bueno, buenos días a todos, y tenemos que comunicar el primer caso positivo de COVID en el distrito. Y realmente uno hace todos los esfuerzos con el intendente, con el gabinete, para que esto no ocurra. Lo venimos diciendo la primera hora. La verdad está acá, la noticia temprana. Hoy a la mañana aparece, cuando hacemos las evaluaciones de toda la situación epidemiológica de la provincia y de nuestro distrito, aparece el caso positivo de una abuela adulta mayor, residente en la localidad, una familia muy grande, y tenemos que comunicarlo como tal, lo dijo Hernán, y lo estoy diciendo yo ahora. Y nos sorprende, porque lo venimos diciendo, que podía aparecer, iba a aparecer, a pesar de los esfuerzos, y que este caso realmente no es lo digo con absoluta sinceridad y con todo respeto a toda la comunidad y a Hernán y al gabinete, que no es por distracción. El caso arranca a partir de una evaluación médica de una abuela del distrito de Punta Indio, como podría ser la abuela de cualquiera de nosotros, que va a hacer su estudio a La Plata por indicación médica, que había estado internado en nuestro hospital por patología cardiopulmonar, que se indica un estudio por un cardiólogo prestigioso del distrito en La Plata, una cámara gamma con talio, para ser más puntual, que va a una institución privada de la ciudad de La Plata y desarrolla, esto ocurrió el estudio el día 2 de junio, y desarrolla de ahí hacia adelante algún episodio febril, y que, aplicándose protocolo en cada instancia de la evolución posterior al estudio, con el antecedente del viaje a La Plata, hasta que el fin de semana pasado hace una manifestación de fiebre nuevamente, sin ningún otro tipo de sintomatología, ni dificultad respiratoria, ni pérdida del gusto, ni pérdida del olfato, nada. Y los profesionales que la asisten, todo el equipo de salud del hospital y del partido de Punta Indio, decide, uno de ellos, el doctor Llano, decide, a instancia de otra colega que la vio el día anterior, hacerle el hisopado el día martes 16 a la mañana, para que llegue la muestra en tiempo y forma al laboratorio de virología del Hospital Rossi de La Plata. Hoy a la mañana, anoche nosotros revisamos los informes diariamente en todos los turnos, hasta anoche, última hora habíamos revisado, todavía no estaba, hoy a la mañana venimos y revisamos y aparece el caso confirmado de COVID-19. Nos comunicamos inmediatamente, como corresponde, con el respeto que se merece con la familia, para charlar con ellos, comunicar la noticia. Sabíamos el estado de la abuela, era bueno, ¿sí? Solamente febrícula, decaimiento, sin sintomatología o signología respiratoria o de descompensación, que eso es una noticia realmente importante para la evolución de la enfermedad. Y nos pusimos en contacto con dos de los hijos, y para preguntar lo que corresponde, los contactos estrechos, que ya los teníamos, son 7 familiares de la abuela, y después buscar a partir de ahí
la segunda línea de contactos, ¿no es cierto? O sea, serían los contactos de los contactos estrechos, la segunda línea de contacto. Con la buena noticia que, en realidad, la gran mayoría de la familia no ha estado en contacto con, según dicen, no ha estado en contacto con ninguna otra persona desde que se hizo el hisopado el día martes 16 a la fecha, no ha estado en contacto con terceras personas. Después, por supuesto, vamos a hacer de acá para adelante, ya empezamos a trabajar con la minuciosidad del tema para tratar de poner una contención, una barrera sanitaria, para confirmar que ninguno de la familia ha estado en contacto con otras personas, confirmar, porque ahora tenemos los primeros contactos, y debemos confirmar eso que estoy diciendo en este momento yo. A medida que se relaja un poquito la cosa, uno puede atar mejores cabos en las situaciones y tomar medidas más estrictas con respecto a la evolución de la enfermedad y ese núcleo familiar. Y en caso de haber algún otro contacto, tomar las medidas correspondientes. Debo decir que lo que siempre venimos manifestando con Hernán en cada oportunidad que nos toca comunicar a la población, esto de la importancia del aislamiento. Es importante el aislamiento porque permite enfocar dónde está el enfermo, por supuesto, el paciente, y dónde está el núcleo cercano, como para poner un límite, y que en vez de charlar con 7 que vamos a charlar ahora, no tengamos que charlar con 25 o 30. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque 25 o 30 se dispara esto y es imposible. En este sentido, ahora el doctor Llano va a venir a trabajar conmigo para poner bien la contención ahí y hacer las medidas que tenemos que tomar, que no pasa más allá de el cerrar el grupo, ¿sí? El control sanitario y el autocontrol por parte de los pacientes, ¿sí? Que si tenemos en cuenta que esto fue el hisopado del día 16 y hoy estamos a 19, son 72 horas, no ha habido cuadro de clínico, sintomatología, como para que acá tenemos otro caso atado a este. Bueno, hay que esperar, en esto siempre hay que esperar. Por algo la cuarentena son 14 días que hay que esperar desde el día del hisopado hacia adelante, 14 días, como para tener ya estar con una realidad cierta en territorio de cómo terminamos a partir de este caso de la abuela. Así que bueno, esto sirve para reafirmar lo que venimos diciendo desde el primer día el día 20 de marzo que se instaló el decreto 297 del 2020 con respecto al aislamiento social preventivo obligatorio y responsable. Este caso puntual aparece después de un estudio por indicación médica, o sea que acá no hubo transgresión a las normas, no hubo desobediencia, por decir una palabra justa, al tema del aislamiento. Se hizo lo que tenía que hacer, pero bueno, no está apartado de lo que es la situación que viven los agentes sanitarios cuando van de hospital en hospital, llámese profesionales médicos, enfermería, mucama, cocina, administrativo, todo, y no está apartado de pisar un lugar de asistencia y salir con el COVID. En primera instancia estamos hablando de que está el antecedente que la abuela viajó, al único lugar que se bajó de su auto es en el Instituto de Estudio y volvió al lugar. No hay otro antecedente, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a comunicar con el instituto nosotros donde la abuela hizo el estudio para comunicar esta novedad. O sea que vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer en cuanto a el origen, supuesto origen y el núcleo que rodea a la abuela. Pero bueno, marcar esto, que Hernán ya lo ha dicho y lo va a seguir diciendo y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio. Nadie estamos exentos de contraer la enfermedad. Por eso que nosotros indicamos precisamente los controles, la austeridad en los viajes, el criterio también para que esto va para los profesionales, el criterio para solicitar estudios de emergencia, si no podemos por ahí posponer alguna evaluación de algún paciente. En este caso la abuela es una abuela de riesgo, o sea que por ahí merecía el estudio, por eso se lo realizaron, porque había tenido un antecedente cardiopulmonar.
Entonces, pero bueno, creo que está en la metida de cada uno, profesionales, de evaluar bien, concienzudamente a los pacientes como para indicar estudios urgentes o no tan urgentes. Los urgentes hay que hacerlo, y lo que se puede diferir de un tiempo hasta que esto calme, esto amaine, sería importante tener una reflexión previa a la salida de un paciente de Verónica si es un estudio afuera. Con respecto a los salidores, que les digo yo, los que salen, los que entran, los que van, los que vienen, y yo digo, tengamos un poquito de elaboración de cuándo urgente es salir a hacer algo a La Plata o no, ¿sí? O a las ciudades del AMBA. ¿Cuánto urgente es salir? Los contactos familiares con gente del AMBA, La Plata, todo lo que es el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, es mejor posponerlos. Ahora viene el Día del Padre. Algunos no queremos que empiecen a destapar el vinito antes de que llegue el momento, porque realmente estamos en un sumo riesgo. Cuando esta semana me ha tocado, o nos ha tocado decir a la gente que no ingrese, que no ingrese, que no ingrese, no es un capricho. Lo estamos diciendo realmente con total conciencia de la situación que estamos viviendo. Todos los días agarro esto, y no para hablar. Lo agarro a la noche para ver el informe que tenemos del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. Todos los días lo agarro. Pero lo agarro para ver el numerito. Lo agarro para evaluarlo. Anoche precisamente le mandé a Hernán. Anoche, fíjate Hernán, esto a vos que te gusta evaluar y sacar tu conclusión. Después mañana lo charlamos. O sea, eso quiere decir que estamos en el tema. Hasta que no me acuesto, no dejo de ver esto, la información que recibimos de oficiales. Y lo que hago es contar las provincias que están en cero día a día. A mediados de mayo, 15 de mayo, 20 de mayo, contaba 14 provincias en cero ese día. Anoche fueron 9. Ahí están los números que estamos teniendo. Jujuy, que apareció como el adalid de expropiarse del coronavirus, anoche tuvo casos, ayer tuvo casos, 5 casos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el virus es como que, es como las olas en el mar que viene atrás una de la otra. Bueno, el virus es así. Y si nosotros encima no vemos la ola, y nos va a pasar por arriba. Tenemos que estar atentos, ¿sí? Seguramente alguien está planificando reuniones para el domingo, estemos atentos. No hagamos cosas por la puerta del costado, hagámoslas como tenemos que hacerlas bien. Cuando le decimos a alguien que no ingresa, tenemos nuestras razones para decir a alguien que no ingresa. El distrito estaba hasta hoy indemne. Y vuelvo a repetir, esto no es un caso por transgresión, pero los argentinos nos gusta la transgresión. Esto es un caso serio de origen de una enfermedad, de una patología de una abuela. Pero yo personalmente me pondría muy mal si esto ocurre por una mala acción de uno. ¿Sí? Me pondría muy mal. Pero me pongo mal porque lo encontramos de una manera que la pensábamos, pero es a consecuencia de una enfermedad previa que ahí se merecía un estudio. Entonces, me hace un poquito de ruido también. Como todo, lógicamente. Soy un ser humano que lo siento, lo vivo. Y nada, le llamo a toda la población a tener tranquilidad. Le llamo a toda la población a que si tienen información que la abiertan al gobierno municipal. Le llamo a la población a no desesperar, a mantener el orden, pero a no distraerse y a no bajar los brazos. Esto hay que estar atento. Esto no tiene un final, no sabemos cuándo va a ser el límite en el tiempo, no lo sabemos. ¿Sí? Hay plasma, hay experimentación de vacunas, hay un montón de cosas en el mundo que se está trabajando. En Argentina mismo está trabajando con el plasma a partir del Instituto Malbrán. Por lo tanto, le llamo a la reflexión y a la tranquilidad y a seguir actuando con responsabilidad. ¿Sí? El tapaboca en la calle, el distanciamiento en la calle. Yo el sábado salgo y veo gente que se agrupa. Señores, distanciamiento. En el auto, más de 2 personas no pueden andar, andan 2, 3. De todos los grupos sociales, porque acá no se escapa nadie. Todos. Las reuniones. Los viajes.
el trato con los proveedores, que no lo podemos cortar porque no lo podemos quedar sin comer, ¿sí? El trato con los proveedores. Nada, creo que yo no tengo más para decir en este momento, pero sí, por favor, les pido que actuemos con absoluta responsabilidad, orden, sin desesperar, hablando, sin poner al enfermo de COVID ni a su núcleo familiar en un lugar de enjuiciamiento, porque eso sería lo peor que nos puede pasar como sociedad sana que pretendemos ser. Y somos serios en el accionar, somos serios en la información y somos serios en abordar la temática. Muchas gracias. Bien, como va a haber alguna pregunta por ahí. Sí, quería saber si esto puede llevar a que vayamos a una fase más restrictiva, si es algo que se tiene que evaluar o vamos a seguir con los mismos carriles. Sí, hoy lo primero que nos comprometimos a hacer desde el primer día es comunicar. Entonces lo hemos comunicado porque la gente tiene que estar sabiendo y los vecinos tienen que estar sabiendo que hoy tenemos un caso positivo de COVID-19 en el distrito de Punta Indio, en este caso en Verónica. Justamente ayer tuve alguna reunión también con la Cámara de Comercio, todo, y yo les contaba un poco esto. Por ahí todavía había alguien que insistía con que podían en su comercio o en su actividad agregar algo más. Y lo que nosotros terminamos, y en una muy buena charla, en este caso con la Cámara, pero lo hemos hablado con otras personas que al teléfono nos van pidiendo alguna posibilidad de seguir flexibilizando. Lo que nosotros veníamos y les contaba muy bien a Miguel, que recién nosotros venimos viendo lo que está sucediendo. Entonces, la verdad es que lo que hoy tenemos funcionando es mucho. Hoy lo que tenemos funcionando es mucho y se puede llegar, lo vamos a analizar y seguramente con la Junta, se puede llegar a sostener algunas cuestiones y algunas pueden llegar a ir un paso hacia atrás. Lo que es importante, y me parece que acá es la clave de lo que nos va a pasar, es cómo nosotros en este movimiento que tenemos nos manejamos. Es decir, si generamos irresponsabilidades en muchos de esos actos, es decir, comerciantes que no cumplen, clientes que no cumplen, encuentros de a 3 o 4 en una charla, que lo hemos visto. Otra cuestión que es importante también, sabemos que el sector agropecuario tiene permisos para ingresar. Que tenga permiso para ingresar al campo no quiere decir que tenga permiso para generar un asado de 8 o 10 personas. Si alguien trabaja en un campo, y esto es bueno que esté en las redes sociales, la verdad es que cuando viene, así sea el dueño o el administrador de ese campo y viene de Buenos Aires, tiene que mantener un aislamiento. Es decir, esa llegada de una persona que viene del AMBA, la persona que vive en el campo tiene que tener claridad que ante esa situación tiene que sostener un aislamiento. Es decir, pueden llegar a estar trabajando en un lugar, pero tienen que sostener el aislamiento. No se le puede a una persona que viene de Buenos Aires y está un rato en su vivienda, la persona que está en el campo ir a hacer la limpieza de ese lugar. Es decir, el aislamiento tiene que darse en todos los ámbitos. En ese sector lo decimos porque es un sector que con un permiso que pueden circular por las rutas, ingresan a nuestro distrito, y también hemos visto incumplimiento. De hecho, lo hemos hablado con la gente de la rural y también compartían esta preocupación. Pero la herramienta que tenemos por ir a ese sector es quien está en un campo y recibe a una persona que viene del AMBA, tiene todo el derecho y tiene que hacerlo de sostener el distanciamiento. Ese distanciamiento que también tenemos que sostenerlo cuando nos movilizamos, ese aislamiento que cuando vemos un negocio y vemos mucha gente no tenemos que bajar. Cuando vemos a alguien que está sin barbijo, hoy estamos a distancia, por eso uno habla para que sea claro, pero cuando vamos a ingresar a un comercio tenemos que tener barbijo. El comerciante puede llegar a ver un cliente que viene sin barbijo y lo tiene que frenar. A ver, si hacemos todo eso, lo que haya que ir para atrás van a ser menos cosas. La realidad es que hoy se está analizando. Yo ayer tuve una reunión también virtual con los intendentes. De hecho participó Martín Insaurralde, que hoy está atravesando la enfermedad, que ayer le aplicaron el plasma y que está, como lo decía él, como la paciente de Punta Indio, cansado porque la fiebre de varios días te produce un cansancio. Se encontraba bien, pero la realidad indica que tenemos que entender que ese viaje a La Plata, que nosotros lo tenemos registrado, porque hoy se hace a través del teléfono las patentes y vemos que mucha gente sale, que alguno quizás encontró en esas encomiendas la manera de juntar un peso, es muy grande el riesgo que se corre. Esa persona que viaja tiene que saber que está poniendo en riesgo a todos los demás cuando vuelve. Yo creo que seguramente hay algunas cuestiones que vamos a rever,
nos anticipamos con alguna porque veíamos venir esto y los datos que veníamos viendo de otro lugar, no hacía falta que nos pegue a nosotros, hicimos que los chicos ya no era seguro y estamos muy contentos de haberlo anunciado en tiempo y forma, es decir, ya no es seguro que los chicos se junten, como no es seguro, si uno quiere tanto a su padre, no podemos estar pensando que el domingo vamos a ir a generar esa reunión de, así sean familiares, directo de 15 a 20 personas. Porque fíjense cómo no sabemos de dónde, pero nos aparece el caso. Y después empiezan los contactos. Entonces quizás vamos a esa reunión a querer pasar un domingo que no lo queremos perder con nuestro padre y nos perdemos después la posibilidad de tenerlo muchísimo tiempo. Y hay que ser así de duro para que se entienda. Porque esto no es cuestión de una vivada, de que hicimos el asado no se enteró. La realidad es que no solo ponen en riesgo a su familia, sino que ponen en riesgo todo el trabajo que se viene haciendo. Entonces, evitemos esas reuniones, cuidemos a nuestros chicos y adolescentes que en este momento con el virus en el distrito se tienen que poner más firmes, y la actividad comercial que nosotros necesitamos y de hecho vinimos trabajándolo para que se pueda activar, la vamos a repensar y vamos a ver qué tenemos que corregir. Está claro que estamos entrando en un punto donde hay algunas cuestiones que podemos llegar a rever, siempre pensándolo desde lo sanitario, es decir, pensando cuál es la que nos pone en riesgo, y hay algunas por supuesto que son esenciales que van a seguir, pero acá lo importante es que la gente entienda que la mejor o el mejor cuidado, la mejor herramienta que tiene es cómo me manejo yo, es decir, yo me tengo que manejar a más de 1 metro de distancia, yo si hablo con otro tengo que estar a 2 metros, si voy a un lugar, salgo a la calle, tengo que estar con el tapaboca y el barbijo, y estoy cuidándome y cuidando a los demás. Entonces, creo que es un momento porque lo hemos visto comerciantes que siguen atendiendo sin los tapabocas, hemos visto gente que atiende en alguna de las cuestiones que tenemos y lo han hecho sin tapaboca porque por ahí atienden a una clienta o a un cliente y lo atienden sin tapaboca y ese cliente nos manda un mensajito al teléfono que está para comunicar estas cuestiones. Entonces es importante eso. Hoy todos los pasos que damos tienen que ser medidos, con todo el que nos juntamos tiene que ser medido, y todo lugar que me genera duda me tengo que correr de ahí. Hernán, mucha gente que nos está viendo en este momento pregunta si alguna de las medidas pueden ver con endurecer un poco el control de ingreso al partido de Punta Indio. Sí, a ver, hay una cuestión que es importante. Uno siempre, el tema del control parece que es definitorio, es muy importante. La realidad es que les tengo que ser honesto en lo que pienso. En esos controles entra y sale muchísima gente que vive en este pueblo. Eso es más riesgoso que el que intenta venir un día o que trae un permiso para ver un familiar. Eso es un 3% o un 5% de los que salen con una justificación o por su actividad a la ciudad de La Plata y a Buenos Aires. Entonces, es cierto, de hecho Amílcar hoy lo contó, está todo el día al teléfono diciéndole que tal persona no puede venir, que si viene tiene que quedarse acá, que si tiene el permiso tiene que venir para esa actividad e irse. Pero no nos engañemos, porque si no nos engañamos, si creemos que estamos en riesgo porque alguien quiere entrar al distrito, estamos errando dónde estamos apuntando. La verdad es que una persona que vive en el AMBA o una persona que va al AMBA tiene el mismo riesgo. Si nosotros salimos 100 por día, cualquiera de nosotros, uno por una excusa del trabajo, el otro porque va a comprar algo, el otro porque tiene que ir a ver a un familiar. Si nosotros salimos 100 e ingresan 5, ¿dónde está el riesgo más grande? En estos 100. Bueno, entonces lo que tenemos que entender que la primera medida que tenemos que hacer es repensar ese viaje, que quizás estaba pensado para mañana, para el lunes, para el martes, a ver cómo lo evitamos. Repensar ese viaje. Ahora, nosotros terminamos de cerrar algunos caminos en estos días que había gente que ingresaba, seguramente gente con algún permiso, pero evitaba el control. Lo hemos cerrado, hemos avisado a los vecinos, a algunos les incomoda y les pedimos disculpas, pero entendemos que es un momento como para que una pequeña incomodidad se justifica por lo que tenemos que cuidarnos. Entonces, se han cerrado unos caminos, hemos armado ya con la policía rural y comunal el tema de las taonas, que se van a turnar, ahí va a ser presencial, los demás hemos cortado los caminos, pero yo creo que tenemos que entender esta parte, porque si no estamos buscando a la patente desconocida como el gran problema. Y acá lo que estamos haciendo nosotros es todos los días salir un montón, uno porque un día tiene que hacer un trámite, el otro porque un día tiene que ir a comprar, el otro porque hace encomienda, el otro porque es un comerciante y va. Muchachos, acá salimos 100 y acá vienen 5. Y esos 5 es una discusión constante. Ahora, no quiere decir que no se nos haya pasado y que hay alguna cuestión de excepción que tenemos que dar
por cosas privadas que uno no las puede contar, pero eso es muy chiquitito comparado con el movimiento que hacemos los habitantes del distrito de Punta Indio. Doctor, ¿dónde se encuentra hospedada el caso positivo y cuáles son los pasos a seguir que tienen que cumplir a partir de ahora? Bueno, no, la abuela está en su hogar, en una casa de un familiar, que la está cuidando, y el núcleo de contacto familiar están gozando de buena salud. De no haber ninguna complicación, la va a cursar en su domicilio, la enfermedad, y saben que para dar de alta a un enfermo COVID tiene que esperar dejar de tener temperatura y tener 2 hisopados negativos posteriores. Por lo tanto, hay que tener esos tiempos que son, de acá para adelante van a ser 14 días de aislamiento a todo el núcleo de contacto familiar, que son 7 personas, sí. Y ella, bueno, hasta que no tenga los 2 negativos no va a ser dada de alta. ¿Cuándo es el próximo hisopado? ¿Cuándo se realiza? Cuando deje de tener temperatura. Bien, gracias. Cuando recupere su estado general. Bien. Bueno, muchísimas gracias y en los próximos días, seguramente, ahora lo vamos a definir telefónicamente, estamos resolviendo si convocamos o no convocamos, porque también tenemos un tema con la Junta Municipal que queremos transmitirle y compartir como hacemos siempre y escuchar las ideas que puedan haber, pero también nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que las reuniones masivas son un riesgo. La realidad es que tenemos que ver cómo nos vamos comunicando, podemos hacer alguna presencial y alguna por Zoom, buscar la manera para nosotros mismos también dar el ejemplo. Ese encuentro de un rato de mucha gente es una sorpresa que nos podemos llevar a algunos días posteriores. Entonces tenemos que ver cómo nos comunicamos, pero lo importante y la clave de esto es, seguimos en un aislamiento con mucho más precaución, con mucho más cuidado, nos quedamos en casa todo el tiempo que podamos, mejoremos cómo estamos haciendo las compras. Ya nos decían algunos comerciantes que hay gente que va a la mañana y va a la tarde al mismo lugar, y dicho por los propios comerciantes, no hay margen. Yo creo que no hay margen, hay muchos que cumplen y hay otros que ponen en riesgo todo el gran esfuerzo que estamos haciendo. La verdad que quiero decirle a todos los que cumplen, a los que piensan que este fin de semana tenían alguna idea y la van a dejar de costado y se van a quedar en su casa con su familia más chiquitita, y le mandarán un mensaje como haremos con los que tenemos papá, y nos quedamos y nos cuidamos en casa. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar. Gracias.